Gracias. Y bueno, antes de comenzar con la presentación, me gustaría dar el reconocimiento y agradecimiento a todo el equipo y equipos, porque somos de varias instituciones que han colaborado, que hemos colaborado en este esfuerzo y en la información que les voy a presentar el día de hoy, y especialmente a la maestra Vania Lara por su apoyo en el desarrollo de esta presentación. Y bueno, nada más, como verán a lo largo de la presentación, iré retomando algunos de los aspectos que se han ido mencionando a lo largo del simposio. Uno de ellos es esta parte de la importancia de la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna, que no me voy a detener mucho en ello, pero creo que vale la pena resaltar toda esta evidencia que se sigue generando, toda esta información y conocimiento que se tiene ya sobre los beneficios de la lactancia materna, tanto para el bebé, para la madre, para la sociedad en general, y hablando en el contexto de lactancia en el lugar de trabajo, pues también para los centros de trabajo, ¿no? Toda la evidencia, les digo, sigue creciendo, cada vez se tiene más conocimiento de la importancia y de lo valioso que es la lactancia materna para promover la salud, la nutrición y también la equidad en una población. Se hablaron también, y me gustaría retomarlo porque lo voy a abordar más adelante, sobre las recomendaciones actuales, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, que han mencionado a lo largo del simposio, esta parte de la importancia de iniciar la lactancia dentro de la primera hora de nacimiento, retomando un poco lo que comentaban en el estudio del papel del personal de salud, la importancia del personal de salud para apoyar estos primeros 60 minutos del inicio de la lactancia, desde los primeros 60 minutos después del parto, la lactancia materna exclusiva y por 6 meses, y la lactancia continuada o complementaria a otro tipo de alimentos hasta los 2 años o más, si la madre y el bebé así lo quieren, ¿no? Y bueno, creo que esta parte de resaltar pues esta realidad en la que estamos, que a pesar de conocer todos los beneficios de la lactancia, y también a pesar de lo que la información muestra, la gran mayoría de las mujeres, en el caso de México, por ejemplo, más de un 95% de las mujeres han lactado alguna vez, en algún momento, ya sea después del nacimiento o en los primeros días, los primeros meses, han lactado alguna vez, ¿no? Entonces esto habla o sugiere que es algo que las mujeres realmente quieren hacer, establecer la lactancia materna. Sin embargo, también, como ya se ha mencionado, existen muchos factores, tanto a nivel individual como a nivel de la comunidad o a nivel de políticas públicas o de la sociedad en la que vivimos, que hace que las mujeres y los niños no puedan recibir todos los beneficios de la lactancia materna, ¿no? Entonces, el resultado es que vemos en México que la lactancia materna exclusiva se practica, o menos del 30% de los niños y las mujeres reciben los beneficios de la lactancia materna exclusiva. Se ha hablado también que ha aumentado, afortunadamente. Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar las metas a nivel mundial, y bueno, en el caso de México, pues es una de las menores prevalencias que existen en la región, ¿no? Y algo que me gustaría resaltar es que existen grupos que son aún más vulnerables a todos estos factores o estos determinantes que mencioné, y por lo cual se requiere o es urgente que la promoción, protección y apoyo de la lactancia preste todavía mucho más urgencia en estos grupos vulnerables. Y uno de estos grupos son las mujeres trabajadoras, ¿no? Y ahorita me voy a referir principalmente a las mujeres que están en el sector formal, sin olvidar gran
área de oportunidad o urgente necesidad de hablar también de las mujeres en el sector informal. Lo voy a abordar eso ya casi hasta el final. Pero bueno, se ha reportado o las mujeres han reportado que el regreso al trabajo es uno de los mayores retos que tienen para poder continuar con la lactancia materna, ¿no? Mencionando entre los principales barreras o factores que influyen en que ya no puedan continuar con la lactancia, algo que ya mencionaba Francesca hace un momento, estas licencias de maternidad que son muy cortas o que cuando se reintegran al trabajo no hay las condiciones para que ellas puedan continuar con la lactancia materna, entre los factores que más comúnmente se mencionan, ¿no? Adicionalmente, también se tiene información en las que muestran que la lactancia materna exclusiva es aún menor entre las mujeres trabajadoras comparado con aquellas que no están trabajando. Estos son datos de la encuesta de Salud y Nutrición del 2012, pero bueno, es una gran diferencia o sí hay una diferencia entre la lactancia materna exclusiva en estos dos grupos de población, ¿no? Y bueno, esto, además de todas las implicaciones que tiene en la salud, toma mucha relevancia, también ya lo mencionó Fátima al inicio, cómo ha ido creciendo la participación económica de la mujer en el sector formal y cuando consideramos aún más que la participación en este sector formal o en este sector laboral es mayor cuando las mujeres tienen hijos comparadas con las que no tienen hijos, ¿no? Entonces, el tema es aún mucho más relevante. Entonces, como les comentaba, hay muchas barreras que van complicando que las mujeres puedan decidir o optar por la lactancia materna como una forma de alimentación para los niños, para sus hijos, sus niñas y niños. Y el regreso al trabajo es una de las barreras estructurales más importantes para aquellas mujeres que están en el sector laboral, ¿no? En la gran mayoría de los casos, los lugares de trabajo fallan en promover, proteger y apoyar la lactancia materna, con lo que ya les había mencionado, licencias de maternidad, que en muchos países o en algunos países no existen las licencias de maternidad o en muchos países son de muy corta duración, que no permiten que se alcancen o se cumplan con las recomendaciones actuales, o ya una vez que se reintegran al trabajo no existen flexibilidad en los horarios o no hay un espacio adecuado para que las mujeres puedan extraerse la leche o alimentar a sus bebés en el lugar de trabajo, o no exista un lugar para almacenar, ¿no? Y bueno, las políticas de lactancia en el lugar de trabajo son necesarias, como ya se había mencionado también, para que el trabajo y la lactancia materna no sean mutuamente excluyentes, ya que hablando en términos de desarrollo de una persona y de un país, ambos son claves para el desarrollo económico y social, y también considerar que en algunas ocasiones el empleo de las mujeres es la única fuente de ingreso para una familia, ¿no? Entonces, las políticas que favorezcan una lactancia materna o que un ambiente favorable para la lactancia materna no solamente va a estar contribuyendo a una mejor nutrición y salud de niños y niñas y de sus madres, sino también va a contribuir a la equidad de género tanto en el trabajo como en el hogar. Y bueno, también ya lo mencionó Francesca, trae enormes beneficios a las empresas, ¿no? Como algunos que mencionó, la reducción en el ausentismo, disminución en el costo en términos de servicios de salud y otras más beneficios que ya se han identificado. En la presentación de hoy me gustaría mostrarles dos de las investigaciones que hemos realizado que dan sustento a las recomendaciones finales que les voy a comentar. Uno de ellos es sobre cuáles son las intervenciones para promover y proteger la lactancia materna en el lugar de trabajo que se han implementado en otros países y un estudio sobre implementación de políticas de lactancia en el ámbito laboral en México. Entonces, voy a iniciar con esta primera parte del tipo de intervenciones que se han implementado. Fue lo que les voy a mostrar son resultados de una revisión sistemática de literatura que realizamos
que el principal objetivo fue documentar cuáles eran las intervenciones que se han implementado a nivel mundial. Y en esta revisión incluimos estudios publicados en revistas de pares o en revistas científicas que tuvieran diseños con metodología cuantitativa, ya sea que tuvieran un diseño de estudio experimental o observacional, o también estudios con metodología cualitativa que hubieran sido publicados en inglés y en español entre el 2008 y el 2019, ¿no? Nos enfocamos en aquellos estudios que incluyeran como parte de su población de estudio mujeres embarazadas o mujeres que estuvieran lactando o que hubieran tenido algún bebé y que hubieran estado inmersas en un ambiente laboral. Y nos enfocamos en aquellos estudios que exploraran estos desenlaces de interés, ¿no? Que incluían desde el tipo de alimentación que habían ofertado, que estaban dando a sus bebés, o también esta autoeficacia o esta confianza que tuvieran las mujeres para poder amamantar una vez que regresaran al trabajo o que tuvieran la oportunidad de extraer leche una vez que regresaran al trabajo, o esta percepción del apoyo que pudieran recibir en su lugar de trabajo. Y aquí solo brevemente me gustaría llamar o poner su atención en estos fueron el número de estudios que identificamos en una primera revisión, 242, y después de revisarlos, tanto en los resúmenes, los títulos, que cumplieran con todos los criterios que nosotros establecimos, revisamos en su totalidad 158 estudios y al final, después de otro proceso de revisión, incluimos en esta revisión 37 estudios con metodología cuantitativa y cualitativa, como les había comentado. Y bueno, lo que me gustaría resaltar de esta revisión, primero, es el tipo de intervenciones y qué tan frecuentemente fueron implementadas, ¿no? Entonces, en esta diapositiva les presento de este lado el tipo de intervenciones que se identificaron y en las barras está la frecuencia con las que fueron implementadas. Y como pueden ver, una de las intervenciones que más se identificaron en los diferentes estudios fue esta designación de un espacio privado o semiprivado para extraer la leche materna, seguido por algunas acciones en las que se promovía el apoyo de los colaboradores y supervisores dentro del trabajo. Y bueno, estas fueron las dos principales, ¿no? Y las que menos se identificaron fue esta opción de trabajar en casa o la reducción de jornada laboral, y también el suministro de extractores o políticas escritas para apoyar la lactancia entre los trabajadores. Algo que me gustaría resaltar también de estos resultados es que en muy pocos de los estudios o en algunos de los estudios que revisamos consideraron la combinación de algunas de estas intervenciones, ¿no? Por ejemplo, que tuvieran un horario flexible y aparte tuvieran estrategias o acciones para promover el apoyo de los colaboradores, o que tuvieran sesiones de educación para la lactancia materna, ¿no? Fueron los menos los estudios que identificamos, pero ya hay algunos esfuerzos por implementar este tipo de intervenciones más integrales y también de evaluar sus resultados, ¿no? Pero me gustaría resaltar que fueron muy pocos los estudios que tenían este abordaje integral. Por otro lado, algo también que me gustaría resaltar de esto es en dónde se están realizando estos estudios para ver el efecto o el impacto sí, sobre todo el efecto y el impacto de este tipo de intervenciones para promover, apoyar y proteger la lactancia materna en el ámbito laboral. Pueden ver que lamentablemente en América Latina y en África y en el Medio Oriente son las regiones en el mundo donde menos se ha estudiado este tema, y América del Norte, principalmente Estados Unidos y Canadá, es la región del mundo donde se ha realizado más este tipo de estudios. Y bueno, otros hallazgos importantes de esta revisión van a dar
pie a las recomendaciones finales. Primero es la calidad de los estudios que identificamos. Identificamos que la gran mayoría de estudios tienen muchas áreas de oportunidad en términos de metodológicos, ¿no? Mejorar la metodología para que sean estudios más sólidos, sobre todo aspectos relacionados con la validez externa o qué tanto podemos generalizar los resultados de ese estudio en otras poblaciones, o bien en diseños, los diseños utilizados no eran los más apropiados para poder medir impacto, ¿no? Se identificó que la gran mayoría de los estudios no cumplían con estas características, y también algo muy importante es que muchos de los estudios se enfocaron, o más bien hace falta estudios que evalúen más el impacto en términos de beneficios para la empresa, ¿no? Pocos estudios se identificaron considerando ese como su variable de desenlace o la variable o los resultados que se estaban evaluando. Y bueno, sin embargo, a pesar de estas limitaciones metodológicas que identificamos en esta revisión sistemática de literatura, me gustaría resaltar que los resultados de los diversos estudios sugieren que el lugar de trabajo es un espacio importante para promover, apoyar y proteger la lactancia materna, sobre todo pensando con intervenciones que se implementen a nivel organizacional, es decir, que se establezcan políticas o que se establezcan acciones para mejorar el ambiente y que sea un ambiente amigable con la lactancia materna, son de mucho valor para poder apoyar a las mujeres que deseen continuar con la lactancia materna una vez que se integren de nuevo al trabajo, ¿no? Entonces serían acciones a nivel organizacional. Otro hallazgo importante es que estas acciones a nivel organizacional pueden interactuar o se pueden potenciar con factores relacionados más a nivel individual. Por ejemplo, este apoyo organizacional puede ayudar o contribuir a que las mujeres tengan la intención de amamantar. Esto sobre todo en aquellas intervenciones que estén enfocadas desde el embarazo, ¿no? Desde que las mujeres sepan desde que están embarazadas que cuentan con todo, que van a contar con el apoyo organizacional o va a haber hay una política o hay acciones que van a facilitar para que ellas puedan continuar con la lactancia una vez que ellas regresen, ¿no? Entonces eso va a aumentar la intención que ellas puedan tener para amamantar o también la confianza o como se le conoce la autoeficacia para que ellas puedan continuar con la lactancia. Eso es cuestiones a nivel individual y también a nivel interpersonal existen intervenciones o existen estrategias que pueden contribuir a que haya un mejor ambiente a través de la sensibilización para que exista un apoyo de parte de los supervisores y colaboradores de las mujeres para que puedan continuar con la lactancia. Entonces, eso es en términos de lo que está pasando a nivel internacional. Ahora, ¿qué pasa en México? Y aquí me gustaría retomar, esto lo voy a retomar muy brevemente porque ya fue mencionado por diferentes ponentes a lo largo del simposio, pero es importante para poderles mostrar los resultados que a continuación voy a compartir. Es esta... la legislación en México, ¿no? Que hay una legislación que protege la maternidad y, bueno, esta está incluida en la Constitución mexicana y está esta parte que es las licencias de maternidad, ¿no? Estas 12 semanas que tienen las mujeres, es la licencia de maternidad y que contempla el derecho a un pago, a que se conserve su pago cuando esté en el tiempo de la licencia de maternidad. Y me gustaría enfocarme en estas, que es por el tema que estamos abordando el día de hoy, es esta parte de las prestaciones y los derechos que tienen las mujeres una vez que se reintegran al lugar de trabajo, ¿no? Esta hora de reposo, para que, bueno, le llaman reposo, pero bueno, es el tiempo en el que pueden extraer su leche o alimentar a sus bebés durante 6 meses después del parto, y esta parte de las salas de lactancia, ¿no? Que es impulsar las salas de lactancia en los centros de trabajo. Y bueno, esto
Con esto les platico, como antecedente, les platico el objetivo de este segundo estudio que les hice mención, que es este estudio tuvo como objetivo determinar los factores contextuales y subyacentes que influyen en la implementación de las políticas de lactancia materna en el lugar de trabajo. Y para esto utilizamos un modelo teórico que se llama contexto, mecanismo y resultado, que es un modelo que ya fue aplicado por otros investigadores de la Universidad de Yale, en la que el aspecto importante de este modelo teórico es que permite responder preguntas del qué, cómo y por qué funcionan las intervenciones implementadas en el lugar de trabajo para promover y proteger y apoyar las prácticas de lactancia, ¿no? Entonces, este fue un estudio que realizamos. Fue un estudio transversal en las que visitamos como una única vez lugares de trabajo en estas 4 ciudades que están enlistadas aquí, y se hicieron entrevistas semiestructuradas. Fue un estudio con una metodología cualitativa, ¿no? Por esta pregunta que teníamos de el por qué o cómo o qué es lo que explica o qué hace que las intervenciones que se estén implementando funcionen, ¿no? Un poco más, algo más práctico, más de implementación, entender qué es lo que se requiere para que funcionen este tipo de intervenciones. Para hacer este estudio seleccionamos centros de trabajo de un registro que nos proporcionó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que era un censo de diferentes centros de trabajo, y como criterio de selección, bueno, obviamente era que estos centros de trabajo tuvieran alguna información de contacto, ya fuera teléfono o correo electrónico, para poderlos invitar, y que tuvieran en su padrón de trabajadores al menos 50 empleados registrados. Y bueno, para poder hacer el estudio seleccionamos mujeres, o sea, nuestras 3 poblaciones de estudio fueron mujeres beneficiarias, esto es, mujeres que estuvieran lactando en ese momento o que hubieran lactado cuando estaban en el trabajo, o también potenciales beneficiarias, esto es, mujeres embarazadas o mujeres en edad reproductiva. También entrevistamos a colaboradores hombres, que esto es una característica muy importante de nuestro estudio, porque le dimos un abordaje con perspectiva de género para entender también o conocer la perspectiva de los colaboradores hombres relacionado a este tema, y también entrevistamos a directivos y personal de recursos humanos. La información se recolectó entre febrero y noviembre del 2020 en estas 4 ciudades que ya les había mencionado, y como todos los proyectos que estábamos realizando cuando la pandemia surgió, sí, hicimos algunas modificaciones, visitamos 2 ciudades de forma presencial, y 2 de ellas, que fue Monterrey y Guadalajara, si mal no recuerdo, hicimos las entrevistas de manera virtual, y también las visitas a las salas de lactancia las realizamos de manera virtual. Y bueno, estos fueron los diferentes temas o diferente información que se recolectó de los diferentes actores, como les llamamos, o los diferentes grupos de participantes que tuvimos, y variaba de acuerdo al tipo de actor. Bueno, ¿qué identificamos? Primero, las características del lugar de trabajo. Visitamos 14 lugares de trabajo, como están distribuidos en esta parte de la diapositiva. La gran mayoría de ellos eran del sector privado, de diversos sectores, como el sector comercio, educación, tecnología, comunicación, salud y turismo fueron los más frecuentes. En promedio, los centros de trabajo que visitamos o que incluimos en el estudio el promedio de trabajadores fue de 327, y en promedio tenían 146 mujeres empleadas o trabajadoras. Y de los lugares de trabajo que visitamos, solamente 5 de ellos contaban con una sala de lactancia. La edad promedio de los participantes fue de casi 37 años, la gran mayoría tenían pareja y tenían como último grado de estudio una licenciatura, y el 44% de ellas o de ellos correspondía a beneficiarias o potenciales beneficiarias.
Bueno, en esta figura resumo los principales resultados, que son los factores que contribuyen a un ambiente amigable con la lactancia materna en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, como ven, está organizado en los factores que tienen que ver con el contexto, con el mecanismo para que funcione una intervención y el subresultado o un resultado intermedio para que al final se logre este ambiente amigable con la lactancia en el lugar de trabajo. La principal intervención que estudiamos es la legislación actual, ¿no? Esta legislación para la protección de maternidad, y estos fueron los diferentes factores que encontramos están contribuyendo o que pueden contribuir a alcanzar un ambiente amigable con la lactancia. Y me voy a detener solamente en alguno de ellos por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, en los factores de contexto, aspectos como flexibilidad de horario y carga de trabajo fue mencionado por los diferentes actores que entrevistamos, y lo que identificamos fue que a pesar de que esto está en la legislación, esta flexibilidad en el horario, eh, algunas mujeres no utilizaban esta prestación o este derecho que tienen, debido al tipo de empleo que no permitía poder tener esta flexibilidad de horario, o a la poca flexibilidad de los supervisores también. O también que las mujeres no sabían que contaban con esta prestación, ¿no? Es importante mencionar que también dentro de los centros que visitamos, identificamos algunos lugares de trabajo que permitió hacer realmente una elección de uso flexible de horario enfocado realmente a las necesidades de la madre y del hijo. O sea, también encontramos casos positivos que estaban favoreciendo mucho el uso flexible o el permitir la flexibilidad en el horario. Otro aspecto del contexto son los servicios de lactancia que existen en el lugar de trabajo, o las facilidades que dan para que las madres puedan continuar con la lactancia, ¿no? Como vieron en una diapositiva previa, fueron muy pocos los lugares de trabajo que identificamos con salas de lactancia, y muy pocos también aquellos que ofrecían algo adicional a lo que estaba estipulado en la legislación, ¿no? Fueron realmente muy pocos, y ahorita les voy a platicar como cuáles fueron los incentivos para que algunas empresas fueran, o su objetivo final fuera más allá de lo que está estipulado en la legislación, ¿no? Y bueno, estos aspectos, tanto el apoyo profesional o de pares y la distancia entre el lugar de trabajo y el bebé y un entorno amigable con la familia, fueron factores contextuales que podían facilitar o impedir un ambiente amigable con la lactancia. En cuanto a los mecanismos, el conocimiento a la legislación o intervenciones y el uso de ellas fueron factores que se identificaron también como algo muy, muy importante, ¿no? Como les comentaba hace un momento, muchas mujeres desconocen bueno, más bien, sí conocen que existe esta legislación y que tienen acceso a la flexibilidad de horarios y a estas horas de reposo, como se le llama en la legislación, pero muchas de ellas no lo ven como un derecho al que tienen, o esta prestación que tienen, y lo ven más bien como una concesión por parte de los empleadores, y esto hace que no lo exijan o que se sientan mal si lo están utilizando, ¿no? Entonces es muy importante el que exista un conocimiento de esta legislación, empoderar a las mujeres para que puedan hacer ejercicio adecuado de esta prestación, ¿no? El uso de intervención también es algo muy importante que se identificó, que muchas veces, aunque exista algún servicio, que existan las salas de lactancia o flexibilidad en el horario, no se conoce que existe, ¿no? Entonces,
pues no se utiliza. Y algo que se identificó, que cuando se hace promoción de este tipo de intervenciones, las mujeres lo utilizan y es muy bien visto, o sea, lo aprecian mucho a sus empleadores por estos servicios que están teniendo, ¿no? Y lo mismo reportaban también los colaboradores que se entrevistaron, el reportarlo como algo positivo del lugar de trabajo, perdón, la existencia de estas intervenciones. Y finalmente, en la parte de los resultados intermedios o los mecanismos también, me gustaría resaltar esta parte de la cultura del lugar de trabajo, que también se ha hecho mención por parte de mis colegas previamente, y es esta percepción que se tiene, que el lugar de trabajo no es un lugar adecuado para promover, apoyar y proteger la lactancia materna, ¿no? Ni las mujeres, ni los colaboradores hombres, ni los directivos o supervisores ven el lugar de trabajo como el espacio para hablar de lactancia materna. Y también algo muy importante que llama mucho la atención, tampoco identifican cómo puede apoyar el lugar de trabajo a las mujeres para que continúen con la lactancia una vez que se reintegran al trabajo. Bueno, en aspectos de conclusiones para este segundo estudio que les estoy mostrando, bueno, mencionarles que este fue en ese momento uno de los primeros estudios en México describiendo el estado de las políticas en el lugar de trabajo en el país. Identificamos factores contextuales que facilitan o impiden un ambiente amigable con la lactancia materna, así como los mecanismos por los cuales funcionan estas estrategias. Y bueno, se identificaron lugares de trabajo con algunos factores que están favoreciendo la lactancia y otros muchos, que fueron la gran mayoría, que tienen muchas áreas de oportunidad para mejorar y promover, apoyar y proteger la lactancia materna en el lugar de trabajo. Es importante mencionar, aquí me gustaría resaltar esta parte que les comentaba de cómo algunos lugares de trabajo o centros de trabajo, mejor dicho, iban mucho más allá de lo que estipula la legislación, ¿no? Por ejemplo, daban una hora adicional para extracción de leche o tenían una mayor flexibilidad en los horarios de trabajo que realmente consideraban las necesidades de las madres. Y uno de los incentivos o uno de los factores que identificamos es la existencia de algún incentivo por parte que existiera algún incentivo para las empresas. Uno de ellos fue la norma oficial mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que es una certificación voluntaria que ayuda a que los lugares de trabajo sean reconocidos por las prácticas implementadas que promueven el desarrollo integral de sus trabajadores. Entonces, en aquellos lugares de trabajo o centros de trabajo que estaban haciendo algo más de lo estipulado por la ley, mencionaron que este era un incentivo importante para promover un ambiente en general familiar, pero también un ambiente favorable para la lactancia materna. Y en términos de conclusiones y recomendaciones generales, primero, resaltar este punto del lugar de trabajo como un espacio fundamental para la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. Eso creo que no hay duda al respecto. En términos de recomendaciones y conclusiones que van más dirigidas a la parte de investigación, considerando también un poco que tenemos muchos estudiantes y futuros profesionales de la salud, esta parte de los pocos estudios con metodología sólida que permite identificar intervenciones para apoyar a las mujeres a que continúen con la lactancia materna. Y algo que me gustaría resaltar es estos estudios que permitan tanto identificar las intervenciones como la forma de poderlas implementar, que sea algo que sea factible para que sea implementado y poder ver los resultados. Otra cosa que me gustaría resaltar y dejar como reflexión es que si bien en México se cuenta con una legislación que protege a las madres, a los niños y niñas una vez que regresen al trabajo, hay dos cosas que me gustaría resaltar. Una de ellas es que
está dirigido esto principalmente al sector informal. No hay que olvidarnos de toda esta gran proporción que ya comentó Fátima muy al inicio del simposio, este sector de la población de mujeres que están en el sector informal, que están desprotegidas, con todas las consecuencias que eso trae para su bienestar, tanto para el bienestar de ellas como para el de sus hijos e hijas. Y bueno, que también existen áreas de mejora en esta legislación, que lo comentó Francesca en su intervención, que permita, áreas de mejora en la legislación que permita cumplir con las recomendaciones actuales de lactancia. ¿No? Esta licencia de maternidad pues no facilita a que las mujeres que así lo deseen puedan continuar con la lactancia materna hasta los 6 meses, ¿no? O la lactancia continuada hasta los 2 años de edad. Y bueno, existen factores contextuales que requieren y mecanismos que requieren intervenciones para promover un ambiente favorable para la familia y la lactancia materna, que protejan la salud de las mujeres, de los niños y niñas y también promuevan equidad de género dentro del ámbito laboral y en el hogar. A manera de una recomendación muy general, y resaltando mucho de lo que se ha mencionado a lo largo del simposio, es esta necesidad de cambiar la percepción que en el lugar de trabajo no es un sitio para apoyar, proteger y promover la lactancia materna. No es fundamental la sensibilización, bueno, a nivel de la población en general y hablando en particular del ámbito laboral, sensibilización a los directores, supervisores y personal de recursos humanos, colaboradores e incluso entre las mismas mujeres de la lactancia materna como un espacio para apoyar, proteger y promover la lactancia materna. Es importante comunicar los derechos y prestaciones que estipula la legislación, esto para la población en general, pero también particularmente para las mujeres. También el monitoreo del cumplimiento de estas intervenciones vinculadas al fomento de una cultura amigable para la lactancia materna y finalizar con esta reflexión de reconocer que existen distintas formas de apoyar la lactancia materna en el lugar de trabajo, que va más allá de una sala de lactancia, ¿no? Como también se ha mencionado. Se requiere de un conjunto de estrategias integrales que influyan en estos 3 niveles que comenté cuando estábamos hablando de la revisión sistemática de literatura, ¿no? Diferentes acciones que influyan o permeen a nivel organizacional a través de tener políticas escritas, de tener acciones que promuevan un ambiente amigable con la lactancia, esta parte del nivel interpersonal, esta sensibilización a toda la población dentro de un centro de trabajo, de cómo podemos apoyar como comunidad a las mujeres que están en etapa de lactancia y a nivel individual, ¿no? El proporcionar estas habilidades, sobre todo habilidades y conocimiento para que las mujeres puedan continuar con la lactancia una vez que se reintegren al lugar, al trabajo. Y creo que con esta termino y nada más agradecer nuevamente al comité organizador y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.